Buenos días, estimados alumnos. El tema de hoy lleva por título Lesiones premalignas de cérvix. Pero antes de empezar este nuevo tema, por favor, quiero que tomen el siguiente apunte. Cuando hablábamos de cáncer de mama, en la clase anterior habíamos mencionado que en la cirugía de mama dentro de los estudios histopatológicos en el tejido resecado debía reportarse la presencia o ausencia de receptores estrogénicos o de la progesterona. Luego, la presencia o ausencia del oncogen HER2 quebrado NEU, HER2 quebrado NEU. Y me olvidaba mencionar, también es necesario el análisis de la fase S, que determina la velocidad de crecimiento celular. Repito, por favor, añadan análisis de la fase S, que mide la velocidad de crecimiento celular. Hecha esta aclaración, empezamos con el tema de lesiones premalignas de cérvix. Generalidades. El cérvix o cuello uterino mide de 30 a 35 milímetros de longitud. Aunque es bastante pequeño, es asiento de múltiples patologías, tanto benignas como malignas. Por otra parte, el cérvix frecuentemente está sometido a diferentes tipos de agresiones. Por ejemplo, traumáticas como es el parto, el coito. Agresiones inflamatorias como también agresiones infecciosas. Por otra parte, el cérvix sufre modificaciones relacionadas con el ciclo menstrual. En países en vías de desarrollo, como es el nuestro, el cáncer de cérvix sigue teniendo una alta incidencia de morbimortalidad. Esto significa que en países como Bolivia todavía muchas mujeres enferman y mueren con cáncer de cérvix. En cambio, en los países desarrollados, a partir de 1930, la incidencia de cáncer de cuello uterino ha disminuido considerablemente.
debido primero a las medidas de prevención, luego a la detección oportuna de las neoplasias cervicales y finalmente al tratamiento adecuado. Repito, en nuestro medio, las neoplasias cervicales, el cáncer de cervix, todavía tiene alta incidencia y una mortalidad también elevada. Entonces, para poder estudiar las diferentes patologías del cuello uterino, vamos a ver los métodos de estudio. En 1926, ya casi 100 años, Hinselmann introduce el colposcopio, que es un aparato óptico con una fuente de luz. Repito, es un aparato óptico con una fuente de luz que permite observar los detalles de la arquitectura del epitelio vulvar, vaginal y cervical. Puede hacer ampliaciones frecuentemente hasta 40 veces más. Y esto permite observar muchos detalles de este epitelio. En la misma época, Schiver introduce una prueba que posteriormente se denomina la prueba de Schiver, con la solución de Lugol o yodo iodurado. Esta solución se aplica o embroca en el exocervix. En condiciones normales, las células del exocervix contienen bastante glucógeno y al contacto con la solución de Lugol adquieren una coloración oscura, caoba, que eso es lo normal. Cuando no adquieren esta coloración, se denomina prueba positiva o yodo negativa. Repito, la solución de Lugol es una solución yodo iodurada. Cuando no adquieren la coloración oscura, implica que algo está sucediendo con esas células epiteliales. En 1928, Babes observó que las células exfoliadas del cervix podían permitir estudiar la presencia de lesiones precursoras de cáncer de cervix y, lógicamente, pues determinar la presencia de células malignas. En 1941, en base a las observaciones de Babes, Papanicolaou y Traut, establecen una clasificación
denominada citología exfoliativa oncológica. Citología es el estudio de las células exfoliadas, las células que se desprenden del cérvix, y oncológica, pues relacionado con neoplasias. Y así determinan lo que posteriormente se conoce como la clasificación de Papá-Nicolau o simplemente PAP. Y en esta clasificación lo hacen clase 1, que es un epitelio normal. Clase 2, que corresponde a un epitelio inflamatorio. Clase 3, epitelio sospechoso de neoplasia. Clase 4, epitelio relacionado con cáncer in situ. Y clase 5, células epiteliales relacionadas con cáncer invasor. Esta clasificación, bastante sencilla, ha ayudado considerablemente a disminuir la incidencia de cáncer de cérvix. Tomar la muestra para este examen es sumamente sencillo y lógicamente requiere un buen patólogo para el estudio de estas células exfoliadas. De todas maneras, la clase 3, que dice células epiteliales sospechosas de neoplasia, ha dado lugar a cierta confusión. Y por este motivo, en 1952, en la literatura anglosajona, aparece el término de displasia, que como ustedes saben, displasia significa anomalía del desarrollo o también maduración anormal. Este término ya aparece en 1952. Y, bueno, toma en cuenta la morfología celular y la arquitectura del epitelio cervical. En algunas ocasiones, el epitelio cervical llega a tener un grosor hasta de 5 milímetros y está formado por 15 a 20 capas celulares. Entre estas capas están la capa basal, la capa parabasal, la intermedia, la superficial y la descamativa. Entonces, sí, la clasificación de Papá-Nicolau estudiaba fundamentalmente las características celulares. Ya en la displasia se sigue estudiando la morfología celular,
pero arquitectura del epitelio cervical. Entonces, también es un epitelio normal, puede ser corresponder a un epitelio inflamatorio, y la diferencia es que aparecen los términos de displasia leve, moderada, severa. Se dice que es una displasia leve cuando existen alteraciones nucleares en el tercio interno del epitelio cervical, pero mantiene las características citoplasmáticas normales. Es una displasia moderada cuando las alteraciones nucleares se observan en los 2 tercios internos o inferiores. Y es una displasia severa cuando la alteración toma más de 2 tercios o todo el grosor del epitelio cervical. Entonces, esta clasificación en displasia leve, moderada, severa, nos permite tener un mejor diagnóstico del PAP3 y, lógicamente, por tanto, efectuar tratamientos más adecuados en estos casos. Y finalmente, en la displasia está el cáncer cervical. En 1900, en 1968, aparece el término de neoplasia intraepitelial cervical. Neoplasia intraepitelial cervical, más conocido como NIC. Esta fue una clasificación propuesta por Richard. Y, lógicamente, también empieza con epitelio normal, epitelio inflamatorio. El NIC1 corresponde a la displasia leve. El NIC2 corresponde a la displasia moderada. Y el NIC3 corresponde a la displasia severa, por tanto, a un PAP3, pero también el NIC3 engloba el cáncer in situ, o sea, el PAP4. Y finalmente está el cáncer invasor. Entonces, esta clasificación, como característica fundamental, está el NIC1, NIC2 y NIC3. Y repetimos, el NIC3 ya corresponde a una displasia severa, pero también ya para el NIC3 es un cáncer in situ. El NIC se basa en el estudio de la morfología celular y las características del ADN nuclear.
Entonces, también estudia las características del ADN nuclear. En 1988, la Organización Mundial de la Salud reúne a los expertos con mayor reconocimiento en patología cervical, tanto patólogos como ginecólogos, en la ciudad de Bethesda, en el estado de Maryland, Estados Unidos, para poder elaborar una nueva clasificación que sea de uso universal, que tenga parámetros comunes y que además para cada clasificación exista un protocolo de tratamiento único que debe realizarse en cualquier parte del mundo, en cualquier país. Se hizo un gran esfuerzo para tener una clasificación única, universal, y también un protocolo de tratamiento único para cada clasificación. Esto fue en 1988 y a partir de ahí ha sufrido varios cambios, se ha ido actualizando con cierta frecuencia. La característica de la clasificación de Bethesda es que utiliza el término de lesión intraepitelial escamosa de bajo grado y de alto grado. La lesión intraepitelial escamosa de bajo grado comprende o engloba a la atipia por papiloma virus humano y también a la displasia leve o NIC1 o PAP3. Entonces, si existe un reporte que indica atipia por papiloma virus, atipia celular por papiloma virus humano o displasia leve, entonces estamos frente a un caso de lesión intraepitelial escamosa de bajo grado. Y el otro término empleado es lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Y la lesión intraepitelial escamosa de alto grado comprende o engloba la displasia moderada, que también corresponde al NIC2 o Papa Nicolau o PAP3. También engloba la displasia severa o NIC3 o PAP3. Y también engloba, por tanto, al carcinoma in situ o NIC3 o PAP4. Por tanto, la lesión intraepitelial escamosa de alto grado,
comprende el NIC2 y el NIC3. Quiero hacer hincapié en algunos datos relevantes, importantes. Uno, un 80% de las mujeres en algún momento de su vida van a tener una infección de transmisión sexual por papiloma virus humano. Por tanto, es muy frecuente la infección por papiloma virus humano. Una mujer con un sistema inmunológico competente va a superar esta infección por papiloma virus humano y generalmente la mayor parte lo hace dentro del primer año después de la infección. Pero en algunas ocasiones existen factores que hacen que la presencia del papiloma sea casi permanente. Por ejemplo, el tabaquismo es un factor muy importante para la persistencia del papiloma virus humano. Lógicamente, mujeres inmunocomprometidas. Otro factor es la alta paridad. Y otro factor, el aumento de la edad. Dijimos alta paridad, o sea que es un factor de riesgo. En cambio, si se acuerdan, en el cáncer de mama, la nuliparidad era un factor de riesgo. Aquí, al contrario, la multiparidad es un factor de riesgo. Por otra parte, en casos de NIC1, se observa una regresión espontánea a la normalidad en un alto porcentaje. En cambio, en casos de NIC2 o NIC3, persiste estas alteraciones celulares, pueden persistir permanentemente. Por otra parte, cuando se hace el diagnóstico de NIC2 o NIC3, que vendría a ser la lesión intraepitelial escamosa de alto grado, en algunas ocasiones pueden progresar hasta un cáncer invasor en 10 o más años. Por tanto, si estamos frente a un caso de NIC2 o NIC3 que corresponde a una lesión intraepitelial escamosa de alto grado, efectivamente existe un riesgo de que progrese a un cáncer invasor. Pero no lo va a hacer de la noche a la mañana,
sino que van a transcurrir por lo menos 10 años desde que algo anormal, sospechoso, evolucione hasta un cáncer. Una cosa es tener el papiloma virus humano y otra cosa ya es desarrollar una displasia. Un 2% de las mujeres entre los 16 y 20 años ya cursa con displasia. Y un 4% de las mujeres entre los 20 y 30 años también ya presentan displasia. Lamentablemente, las displasias, las lesiones intraepiteliales de alto grado, son totalmente asintomáticas. No hay ningún signo clínico que nos haga sospechar su presencia. De ahí la gran importancia del examen de Papa Nicolau y la colposcopía. La colposcopía. En realidad, el primer paso para la detección es el examen de Papa Nicolau. Si persistiera la anomalía, hay que hacer la identificación del papiloma virus humano con el test de captura híbrida. Porque como ustedes saben, hay muchos serotipos de papiloma virus humano. Y los que realmente implican un alto riesgo por su capacidad oncogénica son los serotipos 16, 18, 31, 33, 45. Hay muchos otros más. Pero con mucho, el más importante para desarrollar un cáncer de cervix es el serotipo 16, con mucho y con muchísimo más, luego el 18. Displasia. La displasia es una neoplasia intraepitelial cervical. Por tanto, una displasia o NIG es un cuadro 100% asintomático, pero es un cuadro que con el tratamiento adecuado tenemos un resultado 100% curativo. Las displasias, los NIG, son lesiones precursoras de un cáncer invasor de cervix. Por tanto, si nosotros hacemos un diagnóstico aún de un carcinoma in situ, el tratamiento
en este caso quirúrgico, va a ser 100% curativo. En cambio, en casos de cáncer invasor, cualquier tratamiento ya tiene solo fines paliativos. De aquí la gran importancia es poder hacer diagnósticos cuando todavía son lesiones premalignas y sin llegar a ser un cáncer invasor. NIC1. La probabilidad de que un NIC1 progrese a cáncer cérvico-uterino, el CACU, es del 1%. Solo el 1% va a progresar a cáncer cérvico-uterino y lógicamente lo va a hacer en muchos años. Un 57% de este epitelio anormal en forma espontánea va a retornar a la normalidad. Repito, en forma espontánea va a retornar a la normalidad un 57%. Y el tratamiento, si después de 2 años, persiste o continúa como NIC1, se procede a efectuar una escisión con una asa electroquirúrgica. Repito, después de 2 años de observación, si persiste, se efectúa el tratamiento mediante una escisión con una asa electroquirúrgica, llamada también asa diatérmica. Y en inglés recibe el nombre de LIP. L mayúscula, E mayúscula, E mayúscula, P mayúscula. Procedimiento de escisión con asa eléctrica. Cuando es un NIC2, la probabilidad de progresar a un cáncer cervicuterino ya es del 5%. Y que estas células anormales retornen a la normalidad, la probabilidad es de un 43%. El resto va a continuar estacionario y un 5% va a progresar hacia un cáncer cervicuterino. El tratamiento en estos casos es con una asa ancha o amplia que pueda tomar toda la zona de transformación. Puede hacer una excisión o extirpación de toda la zona de transformación, que después vamos a aclarar en qué consiste eso. Cuando se trata de un NIC3, la probabilidad de que progrese a un cáncer cervicuterino, dependiendo de los textos, puede ir desde 12 hasta un 30%. Algunos textos serios mencionan que esta probabilidad es de un 12%
y otros textos también bastante buenos dicen que puede ser hasta un 30%. El retorno a la normalidad de estas células es solo de un 30%. Y el tratamiento también puede hacerse en estos casos con asa diatérmica ancha, como en el caso del NIC2, pero también se puede hacer con bisturí frío o con el bisturí normal. En el caso de NIC2, NIC3, una vez que el examen de citología exfoliativa oncológica indique un resultado anormal, se procede inmediatamente a hacer la prueba de Shiver, luego la colposcopía y la biopsia dirigida a las zonas colposcópicamente sospechosas. La biopsia. De esta manera confirmamos si se trata de un NIC2 o un NIC3. En ambos casos, NIC2 o NIC3, el tratamiento se hace inmediatamente. Ya no estamos observando por los 2 años como en el caso del NIC1. Quiero mencionar cuáles son los hallazgos colposcópicos anormales. 1. El epitelio aceto blanco. 2. La puntuación. 3. El mosaicismo. Y 4. Los vasos atípicos. Principalmente la puntuación, el mosaicismo o la presencia de vasos atípicos se relacionan con un NIC2 o con estados más avanzados. Repito, normalmente estos hallazgos colposcópicos anormales se relacionan con un NIC2 o estados más avanzados. Topografía cervical. Durante la vida intraembrionaria, el exocervix durante la vida intraembrionaria, el exocervix y gran parte de la vagina están recubiertas por el epitelio glandular, por las células cilíndricas. A medida que continúa el desarrollo intrauterino, estas células cilíndricas son reemplazadas
por el epitelio escamoso, que son células planas pluriestratificadas y lógicamente mucho más resistente a las agresiones que pueden sufrir la vagina y el cérvix. Entonces, repito, a medida que continúa el desarrollo intrauterino, las células cilíndricas que inicialmente recubrían el exocérvix y gran parte de la vagina son reemplazadas por las células escamosas. En el momento lógicamente, ustedes saben que en el canal endocervical van a continuar siendo células cilíndricas. En el momento en que se ponen en contacto, estas células escamosas o planas pluriestratificadas con las células cilíndricas, se denomina la unión escamo-columnar. El punto en que se unen las células cilíndricas con las células escamosas. Este punto de unión va a diferir dependiendo de las condiciones hormonales. En general, la unión escamo-columnar está muy próximo al orificio cervical externo. Cuando una mujer consume pastillas anticonceptivas o está embarazada, esta unión escamo-columnar se dirige hacia el exterior, se dirige más hacia el orificio cervical externo. En cambio, cuando no hay el estímulo hormonal, se dirige o hacia la parte más interna, la unión escamo-columnar. Entonces, este punto de unión puede desplazarse. Se denomina zona de transformación al sitio de la unión escamo-columnar que tenía previamente y el sitio de unión escamo-columnar actual. Lógicamente, a esta zona a esto se denomina zona de transformación. Y esta zona de transformación, conocida como la zona de lucha de epitelios, entre el epitelio cilíndrico y el epitelio escamoso, es la zona donde se van a iniciar las displasias y, si progresa, el cáncer de cérvix. Por tanto, esta zona de transformación que está dada entre la unión escamo-columnar previa y la unión escamo-columnar actual es el lugar donde con mayor probabilidad
va a iniciar la displasia y si continúa progresando el cáncer de cervix. También, esta es la zona denominada metaplasia escamosa. Metaplasia significa el cambio de un tejido en otro. En este caso, el cambio del tejido cilíndrico por tejido escamoso, por epitelio escamoso. Toma de muestra para PAP. Habíamos mencionado que el examen de citología exfoliativa oncológica conocida como examen de PAP ha sido de gran importancia para hacer detecciones oportunas y realizar tratamientos adecuados. Lógicamente se hace el mismo examen, aunque se interprete como la clasificación de Papa-Nicolau, displasia, NIC o Bethesda. Para hacer este examen hay que cumplir ciertos requisitos. Uno, no usar cremas u óvulos vaginales por lo menos 7 días antes. No duchas vaginales por lo menos 2 días antes. No relaciones sexuales por lo menos un día antes. Y luego, no utilizar lubricante para el espéculo. Tiene que tomarse muestras de células del exocervix, o sea, células escamosas, y del endocervix, o sea, las células cilíndricas. Necesariamente y obligatoriamente la muestra tiene que tener estos dos tipos de células, las escamosas y las cilíndricas. Se obtiene muestras de células cilíndricas, puede ser con un hisopo mojado en solución fisiológica o más frecuentemente mediante una escobilla endocervical. Una vez tomada la muestra, se extiende sobre la laminilla o portaobjetos con movimientos circulares en sentido del horario o en sentido del reloj. Luego hay que tomar las células, muestras de las células del exocervix con la espátula de aire. Se introduce la parte más pronunciada dentro del canal, dentro del exocervix, y también se rota 360 grados en sentido horario. Una vez tomadas las células, se extiende también sobre la laminilla con movimiento circular, como en el caso anterior. Se puede depositar ambas muestras celulares en una sola laminilla o en laminillas separadas. Luego debe fijarse, puede ser con spray fijador, aplicando a 25 o 35 centímetros de la laminilla, o colocar la laminilla en líquido, en este caso en etanol al 95%, y enviar la muestra para su estudio citológico.
al patólogo. Pueden existir causas de error. 1. Tomar una muestra inadecuada o insuficiente. Por tanto, no tener los dos tipos celulares, escamoso y cilíndrico. Hacer una transferencia inadecuada de la muestra hacia la laminilla. Una tercera causa de error es la desecación aérea y una cuarta causa de error es el haber utilizado lubricantes. Lógicamente, esto hace que no se tenga una muestra adecuada y, lógicamente, va a ser una muestra insatisfactoria y, por tanto, no puede haber un reporte apropiado sobre este examen. Muy bien, con esto hemos terminado las lesiones premalignas de cérvix. La siguiente clase vamos a avanzar cáncer de cérvix. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta o quiere alguna aclaración, puede hacerla en este momento.